La gente cree que lo peor de envejecer es el cuerpo, las rodillas que crujen los ojos que ya no enfocan bien el sueño que llega cada vez más temprano. Pero no, lo peor de envejecer es volverse invisible. Yo solía tener una familia, una casa con risas los domingos y olor a sopa casera. Solía escuchar mi nombre seguido de un «¿Cómo estás, papá?». Ahora solo lo escucho cuando me llaman para cubrir otro turno nocturno en la portería de una fábrica abandonada. Hace años que no celebro un cumpleaños. Nadie llama en Navidad. Pero nunca me quejé. Aprendí a convivir con la rutina, con el silencio, con el rechinar de la puerta, que solo yo cruzo cada noche. Esa noche llovía, pero no como una lluvia cualquiera. Era una de esas que parece querer limpiar la tristeza de las calles y que solo la deja más visible. Y fue en medio de esa lluvia que lo encontré. Una bolita negra encogida bajo una caja mojada. Un perro. Temblaba tanto que me tembló el alma. Me miró con esos ojos que tienen los que ya no esperan nada. Y sin pensarlo lo tomé en brazos, como si lo conociera de antes. Como si al tocarlo algo dormido en mí despertara. No sabía su historia, pero entendí la mía a través de él. Me llamo Henri Lefebvre. Tengo 74 años y a estas alturas ya no sé si sigo trabajando para vivir o si vivo solo para seguir trabajando. Hace más de 10 años que cuido la portería de una antigua fábrica de herramientas al sur de Lyon. El lugar está prácticamente muerto, pero aún contratan un vigilante nocturno por si acaso. Y ahí estoy yo cada noche con mi chaqueta remendada y mi café instantáneo, como un soldado olvidado en una guerra que ya nadie pelea. Mi jornada empieza cuando la ciudad apaga las luces. Camino hasta la caseta con pasos lentos, arrastrando un carrito con mi termo, un libro que ya he leído 5 veces y la vieja radio que heredé de mi padre. El portón chirría al cerrarse. El aire huele a humedad y polvo viejo. A veces, cuando me siento demasiado solo, le hablo a las paredes. Les cuento cosas que ya nadie me pregunta. ¿Cómo me va lo que soñé la noche anterior? El recuerdo de un arroz con leche que mi esposa solía hacer los domingos. Mi esposa Jeanne murió hace 12 años. Fue un cáncer de pulmón que nos tomó por sorpresa, aunque ella nunca fumó. Mi hijo Alain vive en Marsella, o al menos eso creo. La última vez que hablamos fue hace 6 años, cuando me pidió dinero para un negocio que no funcionó. Desde entonces, silencio. Creo que tiene un hijo, pero nunca lo he visto. No me quejo. Aprendí a no esperar llamadas. Aprendí a hacer sopa para uno, a cambiar las sábanas, sin ayuda a escuchar el eco, como si fuera un compañero de cuarto. Me convertí en un experto en desaparecer sin irme, y entonces una noche cualquiera apareció Noir. Lo llamé así, por su pelaje tan oscuro que casi se confundía con la noche. Era apenas un cachorro con las costillas marcadas, como si la vida le hubiera pasado por encima sin detenerse. No llevaba collar. Estaba empapado, tiritando bajo una caja mojada junto al contenedor. Me miró sin miedo, pero también sin esperanza, como si ya hubiera aceptado que nadie lo quería. No lo pensé mucho. Abrí la puerta de la caseta, extendí mi manta y lo dejé entrar. Lo sequé con mi bufanda y le ofrecí un poco de pan duro que tenía guardado. No comió al principio. Me miraba como si intentara descifrar si era otra trampa, otro engaño. Pero al cabo de un rato se acercó, se echó a mis pies y se quedó dormido, como si por fin pudiera bajar la guardia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañado. Los días siguientes fueron una rutina nueva. Le busqué una lata de comida para perros. Le fabriqué una cama con una caja de cartón y una toalla vieja. Cada noche, cuando llegaba a la caseta, él ya me estaba esperando en la esquina.
Me recibía con un pequeño ladrido y un movimiento torpe de cola. Empecé a hablarle como si fuera un viejo amigo. Le contaba sobre Jeanne, sobre el libro que estaba releyendo, sobre lo mucho que detesto el invierno. Noir no contestaba claro, pero me miraba y a veces, cuando me reía por algo absurdo, parecía que él también lo entendía. Un día me sorprendí llevándolo al parque por la tarde antes del turno. Otro día le compré una correa nueva con mis propios ahorros. Cuando alguien me preguntó por él, dije con una sonrisa tímida: «Es mi compañero de trabajo», porque lo era. Un compañero fiel, silencioso, pero atento. Cuando algún borracho se acercaba demasiado al portón, Noir gruñía. Cuando algo se movía en la oscuridad, era él quien primero se ponía en alerta. Y yo, que durante años pensé que ya no tenía nada que cuidar, me descubrí velando por su bienestar con una ternura que creí perdida. Poco a poco, la caseta dejó de ser solo un lugar de paso. Se convirtió en un refugio, no por las paredes oxidadas, sino porque dentro estaba Noir. Y yo, que tanto temía el silencio, empecé a encontrar consuelo en ese pequeño latido que respiraba junto a mí. Pero la vida, como bien aprendí, rara vez deja que uno se acomode en la paz. Comenzaron a pasar cosas raras. Primero desaparecieron unas herramientas del almacén que nadie usaba, pero que yo juraría haber visto el día anterior. Luego, una noche encontré la puerta trasera entreabierta, aunque yo siempre verifico los cerrojos. Noir estaba inquieto, olfateaba el aire como si algo no encajara. Durante varios días, no dejó de rondar los bordes de la fábrica, con las orejas erguidas y el cuerpo en tensión. Yo no le di mayor importancia. Pensé que serían gatos, o quizás algún zorro del campo cercano. Pero Noir sabía algo que yo aún no quería ver, porque a veces lo peor no viene del olvido, sino del pasado. Y lo que estaba por descubrir no solo pondría a prueba mi tranquilidad, sino también la última fibra de amor que quedaba en mi corazón. Al principio pensé que era mi memoria. Ya no soy joven, y a veces las cosas se mezclan en la cabeza. Pero una cosa es olvidar una llave, y otra muy distinta es encontrar la puerta abierta cuando uno jura haberla cerrado. Fue Noir quien me dio la primera señal. Empezó a comportarse de forma distinta. Ya no dormía profundamente como antes. Se despertaba con cualquier sonido, se quedaba mirando fijamente hacia el final del pasillo y más de una vez gruñó a la nada. Una noche incluso se negó a entrar a la caseta. Se quedó afuera olfateando el aire inquieto, con el lomo erizado, como si algo invisible lo amenazara. Yo traté de calmarlo. Le hablé con voz suave, le acaricié el lomo. Pero en el fondo, también yo sentía que algo no estaba bien. Era como si una presencia nueva se hubiese instalado entre nosotros. Una sombra que no podíamos ver, pero que se hacía notar en cada rincón. La primera vez que noté algo realmente extraño fue cuando faltaron unas linternas del almacén viejo. Pensé que algún trabajador se las había llevado sin avisar. Pero días después, desapareció una caja con cables de cobre, y eso ya no era casualidad. Lo reporté claro, pero nadie me hizo caso. Esa fábrica ya no produce nada, Henry. Si alguien quiere llevarse un par de chatarra, ¿qué importa? A mí sí me importaba. No por el valor de los objetos, sino por el principio. Ese lugar, aunque vacío, era lo único que me daba un propósito. Y ahora alguien lo estaba invadiendo. Una noche decidí quedarme despierto más allá de mi ronda habitual. Apagué la radio, apagué la luz. Solo me quedé en silencio con Noir echado a mi lado esperando. Y fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, luego otro. Pasos, muy suaves, pero presentes. Salí de la caseta con la linterna en mano. Noir
Salió delante de mí los músculos tensos, el hocico alerta. Seguimos el sonido hasta el galpón trasero, el que ya casi nadie usa. La puerta estaba abierta, apenas un resquicio. El corazón me latía como si tuviera 20 años otra vez, pero de miedo, no de amor. Empujé la puerta con lentitud. La linterna temblaba en mi mano, y allí estaba, una figura encapuchada, agachada sobre una caja de herramientas. Al principio pensé que era solo otro ladrón, un desconocido más. Pero cuando la luz le dio en el rostro, retrocedió instintivamente, como si el golpe no fuera de luz, sino de historia. Y entonces lo vi. El mentón, la curva de la nariz, los ojos grandes. Era un rostro que no veía desde hacía años, pero que alguna parte de mí nunca había olvidado del todo. «Thomas», susurré. Ni siquiera sé si me oyó, pero yo sí lo dije, con la voz quebrada y el alma ardiendo. Él se quedó inmóvil por un segundo. Luego se incorporó lentamente, aún con la linterna en la cara. Y cuando bajó la capucha ya no había duda. Era él, mi nieto, el hijo de mi hijo, el niño que una vez me abrazó en el hospital cuando Jean murió, el mismo que me regaló un dibujo de un tren y escribió «Para papi Henri» con letras torcidas. Ahora era un ladrón y me estaba robando a mí. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté con la voz que me salió desde las entrañas. Él no respondió, solo me miró. No había odio en sus ojos. Había vacío, una mezcla de culpa y resignación, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. «¿Cuánto tiempo llevas viniendo?», insistí. Noir estaba a mi lado en silencio, como si entendiera que aquella no era una pelea cualquiera. Thomas bajó la mirada, murmuró algo que no alcancé a oír, y entonces dio media vuelta y salió corriendo, perdiéndose en la oscuridad. No lo perseguí. Me quedé de pie en medio del galpón con el pecho apretado y los ojos llenos de imágenes viejas, un cumpleaños con globos, una caminata por el parque, un adiós sin explicación. Volví a la caseta en silencio. Me senté. Noir se recostó a mis pies como siempre. Pero yo ya no era el mismo. Esa noche no dormí. No podía. Me preguntaba cómo había llegado a esto. Cómo alguien tan pequeño que una vez me buscaba para subirse a mis rodillas, ahora irrumpía en mi trabajo como un desconocido. No sabía si sentía más rabia o tristeza. Lo que sí supe con dolor fue que había fallado, que aunque no era mi responsabilidad directa de alguna manera, Thomas también era un abandono que me pertenecía, y que quizá, como Noir, también había estado esperando que alguien le abriera la puerta en medio de la lluvia. Lo encontré 3 noches después, dormido en un rincón del almacén abandonado. Llevaba la misma sudadera sucia, los mismos zapatos rotos. Parecía un niño perdido, atrapado en el cuerpo de un joven derrotado. Cuando me acerqué, Noir caminó a mi lado sin ladrar, como si también él supiera que aquel chico no era un enemigo, sino alguien que necesitaba ser encontrado. «No vine a delatarte», le dije. «Solo quiero entender». Thomas no se movió. Solo respiraba despacio con los ojos cerrados, como si el simple acto de existir ya fuera una carga. Me senté a cierta distancia. Abrí el termo, vertí un poco de café en el vaso de metal y lo dejé entre nosotros. El vapor se alzó como una tregua muda. «¿Por qué no llamaste?», le pregunté sin esperar respuesta inmediata. «¿Por qué venir así, a escondidas?». Abrió los ojos y me miró, pero no era una mirada desafiante. Era la mirada de alguien que ya no espera nada de nadie. «Porque pensé que me ibas a echar», dijo finalmente, como todos. Sentí un nudo en el pecho. Me acerqué un poco más. Quería preguntarle tantas cosas. ¿Dónde estaba tu padre? ¿Quién te dejó así? ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Pero solo pude decir: «Soy tu abuelo Thomas». Él se encogió de hombros.
¿Y eso qué significa? Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier grito. No supe qué decir. ¿Qué significa ser abuelo cuando no estuviste en sus cumpleaños? Cuando no supiste que tenía hambre, cuando no tuviste idea de que estaba cayendo. Tu padre me dejó de hablar hace años, murmuré. No sabía nada de ti. ¿Y por qué no buscaste? Me disparó sin levantar la voz, pero con una claridad que me atravesó. ¿O es que solo los niños bien educados merecen ser buscados? No pude contestar. Me quedé mirándolo, sintiendo que cada palabra suya era un espejo sucio que me devolvía un reflejo en el que no quería verme. Cuando mi madre se fue, continuó él bajando la vista. Mi padre se volvió una sombra. Dormía todo el día. Bebía por la noche. Si comía o no, a nadie le importaba. A veces pasaban días sin que me hablara. Yo salía a buscar monedas. A veces robaba. A veces pedía pan, lo que fuera para no volver a casa. Me llevé una mano a la frente. Sentí que el aire se volvía más denso, como si cada palabra suya aplastara el poco oxígeno que quedaba. Y ahora estoy aquí, añadió, robándole a un viejo al que apenas recuerdo, porque no tenía dónde más ir. Me miró con una media sonrisa rota. Eso también te lo vas a guardar en el corazón como un recuerdo tierno, abuelo. No sé cómo no lloré en ese instante. Tal vez porque ya no tenía lágrimas. Solo un agujero. Uno profundo. Uno donde guardas todo lo que no supiste hacer a tiempo. La lluvia empezó a caer otra vez. Gotas fuertes que golpeaban el techo oxidado. Nuer se acercó a Tomás. Le lamió la mano con suavidad. Él lo acarició sin pensar, como si ese simple acto lo conectara por fin con algo real. Lo encontré bajo la lluvia, dije, igual que a ti. Tomás no respondió. Solo dejó que el perro se recostara a su lado. Nos quedamos en silencio largo rato, cada uno perdido en su propio laberinto. Yo repasaba mentalmente todos los días que creí que mi vida estaba vacía, sin saber que había una parte de mí caminando solo por las calles, buscando calor en los contenedores. No vine a pedirte nada, dijo de pronto. Solo quería ver si todavía quedaba algo de ti. Queda, respondí con voz baja. Tal vez poco, pero queda. Y esa fue la verdad más sincera que pude ofrecerle. La sociedad diría que Thomas es un delincuente, que entró a robar, que hay que denunciarlo. Pero la sociedad no conoce su historia. No estuvo allí cuando tenía hambre. No lo vio dormir en estaciones de tren. No escuchó los gritos de su padre, ni sintió la ausencia de su madre. Yo tampoco estuve, pero ahora sí estoy. Tal vez demasiado tarde, tal vez con muy poco para dar, pero estoy. Noir movió la cola. Thomas acarició su cabeza, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos algo parecido a la ternura, como si ese perro que también había sido tirado a la calle pudiera recordarle que incluso los olvidados merecen una segunda oportunidad. No volví a preguntarle nada esa noche. No le pedí explicaciones ni le ofrecí promesas. Solo le dije, la caseta tiene espacio para 2 y una manta más. Thomas no dijo que sí, tampoco dijo que no. Simplemente se quedó. Y eso, para alguien que había pasado media vida huyendo, ya era suficiente. Durante los días siguientes no hablamos mucho. Compartíamos el café, un poco de pan y los silencios. Yo hacía mi ronda con Noir, mientras él limpiaba la caseta o se sentaba fuera observando las luces lejanas de la autopista. Algunas noches lo veía hablar solo o llorar sin hacer ruido. Una tarde le dejé una pastilla de jabón y una toalla limpia en el banco. Al día siguiente apareció afeitado. No dije nada, pero al verlo sentí algo parecido al orgullo. No le pedí que se quedara para siempre. Le pedí que intentara estar sobrio una semana, que ayudara a reparar la cerca.
que alimentara a Noir cuando yo no pudiera. Pequeñas tareas, pequeñas pruebas de confianza, y una a una las cumplió. Me sorprendió su capacidad para el trabajo manual. Sus manos eran hábiles, rápidas. Reparó la puerta trasera, ordenó herramientas oxidadas que yo había dado por perdidas. Pero sobre todo, cuidó a Noir como si lo entendiera mejor que a cualquier ser humano. Una noche, mientras compartíamos sopa caliente, se atrevió a decirme: «No sé si puedo volver a ser alguien», le respondí sin mirarlo. Nadie es nadie cuando aún tiene alguien que lo espera por la noche. Noir levantó las orejas. Thomas sonrió apenas. No hubo discursos. No hubo perdones dramáticos. Solo actos. El termo limpio, el pan compartido, las botas arregladas con cinta, los turnos que a veces él hacía por mí cuando yo amanecía con fiebre. Descubrí que el amor, cuando es verdadero, no siempre se parece a lo que uno cree. A veces es simplemente quedarse, no huir. Sostener la mirada del otro cuando está en ruinas y decir sin palabras: «No te voy a soltar». Y descubrí también que a veces lo que la sociedad llama fracaso es solo el resultado de muchos silencios acumulados, de adultos que no supieron mirar, escuchar, preguntar. Yo había sido uno de ellos. Esa noche, mientras Noir dormía entre nosotros, miré a Tomás y le dije: «Si alguna vez decides irte, hazlo caminando, no corriendo, no escapando, que no se repita el abandono». Él asintió, no como quien promete, sino como quien entiende. Porque cuando uno ha sido abandonado tantas veces, el verdadero acto de amor es quedarse, incluso sin saber por cuánto tiempo, incluso sin tener nada que ofrecer más allá de la presencia. Y ahora a veces me pregunto, ¿lo habría hecho por mí? ¿Alguien se habría detenido a recogerme si hubiera sido yo el que temblaba bajo la lluvia? Quizás no. Pero al menos ahora sé que aún estoy a tiempo de no repetir la historia. Y tú que me escuchas, alguna vez fuiste olvidado por los que decían amarte. Noir ya no corre como antes. Su hocico tiene canas y sus ojos se cierran más tiempo del que están abiertos. Pero cada noche sigue tomando su lugar en la entrada de la caseta, como si entendiera que vigilar no es solo una tarea, es una forma de permanecer. Thomas trabaja ahora con un mecánico del barrio. Se levanta temprano, vuelve tarde y me trae pan caliente cuando puede. No hablamos mucho del pasado, tampoco del futuro, solo de lo que hay: la sopa, el frío, las manos sucias de grasa, el silencio que a veces pesa menos cuando se comparte. Algunas veces lo observo desde la ventana, sentado junto a Noir, acariciándole la cabeza, como si agradeciera en silencio el hecho de haber sido recogido. No sé cuánto durará esta paz, pero he aprendido a no pedir garantías, solo actos, solo presencias. Y por las noches, cuando cierro la puerta de la caseta y me siento con mi viejo cuaderno a escribir, me viene siempre la misma frase: a veces no salvas a otro porque eres fuerte, lo haces porque una vez tú también necesitaste ser salvado. Yo no soy un héroe, solo soy un viejo que no cerró la puerta, que eligió quedarse un poco más y que entendió demasiado tarde, tal vez, que no todos los abandonados ladran. Algunos simplemente dejan de hablar. Noir duerme, Thomas también, y por primera vez en muchos años no me siento solo. Eso es todo. Ahora tú lo sabes. Hay historias que no gritan, pero se quedan en el pecho como un susurro que no deja dormir. Esta, Sae, es una de ellas. La historia de Henri no es solo la de un portero solitario o de un perro recogido en la calle. Es la historia de tantas personas invisibles, de tantas heridas que nadie ve, de vínculos que, aunque rotos, aún pueden coserse con manos temblorosas, pero decididas.
porque a veces lo que más necesita alguien no es una solución, sino una puerta abierta, una mirada que no juzgue, un lugar donde quedarse sin tener que pedir perdón por existir. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez dejaste de mirar a alguien que solo necesitaba ser visto? ¿Aún estás a tiempo de volver a mirar? Si esta historia te tocó el corazón, te invito a compartirla. Quizás alguien en silencio la está necesitando. Suscríbete al canal para más historias que sanan, que duelen, que despiertan. Déjanos tu comentario. ¿Tú también has sentido que te dejaron atrás alguna vez? Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón.